¿Se acuerdan de esta joyita de Petro que denunció Angie Rodríguez, funcionaria de este gobierno? Está describiendo básicamente es una cueva de ampones, de extorsionistas, de delincuentes. Es peor. Es peor, eso es un presunto concierto para delinquir y ahí para abajo usted póngale de todo. Concierto para delinquir y Juliana Guerrero no tiene cargo en el gobierno. Pero es la que tiene el poder. No necesita tener cargo para tener el poder. Qué barbaridad. ¿Y cómo es poderosa sin cargo en el gobierno ella? Controla el Fondo Colombia Paz, controla el DAPRE, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto. ¿Y cómo controla el DAPRE ella? El DAPRE es el despacho presidencial. Ella es la que nombra a la señora Nora Mondragón. Nora Mondragón, que es la directora hoy. La directora del DAPRE. La que reemplazó a Angie Rodríguez. ¿Y Juliana Guerrero maneja Nora Mondragón? Ella es el verdadero poder. ¿Y cómo logra ese poder Juliana Guerrero en el gobierno, doctora Angie Rodríguez? No quiero entrar en ese detalle porque es hilar muy delgado y temo por mi vida. Sí, señores, ella es la misma Juliana Guerrero, negociadora de contratos al mejor postor junto con su hermana. El descaro de este gobierno es sinvergüenza. Veamos. Presunto entramado de corrupción para la entrega de contratos en al menos 2 ministerios del gobierno nacional tienen el centro de la polémica a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica Guerrero. Pablo, la revista Semana reveló chats, testimonios y consignaciones que, según la publicación, evidenciarían cómo las dos mujeres, pese a no ocupar cargos en el gobierno, habrían cobrado millonarias coimas a empresarios a cambio de gestionar la adjudicación de contratos. Vamos a ir con Sebastián Cortés. ¿De qué cifras estamos hablando, Sebastián? Pablo, Catalina, muy buenas noches. Las cifras que cobraban estarían ya establecidas según este informe periodístico. La primera cita con ellas para los comerciantes tendría un valor de 1 millón de pesos. Ya la gestión ante el gobierno, que puntualmente está a cargo de Juliana Guerrero según esta investigación, sería por 200 millones y también se comprometían los empresarios a que una vez adjudicado el contrato les entregaran el 10% del valor a las hermanas. Los empresarios citados, cuyos chats van a ver a continuación, hablan incluso de estafa por parte de las hermanas Guerrero. Todos los detalles de esta versión en la siguiente nota, que hay que decir también tiene pronunciamiento del presidente saliente Gustavo Petro. Desde 2024 y hasta el presente año vendría operando esta presunta red de tráfico de influencias, según ha revelado la revista Semana, liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica. El medio publicó chats, testimonios y consignaciones bancarias que darían cuenta del engranaje de esta estructura presuntamente dedicada a hacer millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las irregularidades, según estas revelaciones, comenzaron en el segundo semestre del 2024. Las tarifas estaban establecidas. La primera cita con ellas tenía un valor de 1 millón de pesos. La gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se debía pagar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración de uno de los empresarios que confirmó que la comunicación para conocer el estado de los procesos era directamente con Verónica, aunque los cobros inicialmente se hacían a través de un tercero cercano a las mujeres. Se trataría de David Tres Palacios, quien había expresado que les entregaba el dinero en efectivo. Uno de los empresarios citados por la revista Semana asegura que las hermanas le habrían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Verónica Guerrero, según los chats, entregaba reportes en tiempo real. Se ponía plazos para dar respuesta, como en este chat del 20 de marzo del 2025. En enero de ese mismo año, afirmaba que uno pagando todo tiene mecanismos de apretar y exigir. En las mismas comunicaciones, de hecho, se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros. Incluso se habrá usado el nombre del presidente de la República. Jennifer Pedraza fue una de las congresistas que denunció en su momento los títulos falsos de Juliana Guerrero. Ahora le pide a las autoridades que incluyan estas pruebas en la investigación actual y determinen si se trata de un concierto para delinquir.
Si una persona es capaz de comprar sus títulos universitarios y de falsearlos y de presentarlos a la función pública para conseguir un cargo, por supuesto que va a ser capaz de dar lo que sea para direccionar los recursos de la contratación pública y además que va a buscar beneficiarse a sí misma, como son estas acusaciones fundamentadas que hoy Revista Semana revela frente a cómo se comportaría el clan Guerrero. Pedraza también denunció a Verónica Guerrero por usurpación de funciones tras revelarse que habría ejercido funciones públicas sin autorización legal, dando órdenes dentro del Ministerio de la Igualdad. Podríamos estar entre un fenómeno de una corrupción de una magnitud mucho mayor, porque implica varias personas en la ejecución del delito, en particular pidiendo coimas para poder adjudicar contratos. El presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones y aseguró que el artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos dice que fueron estafados y el gobierno impidió robar. Los comerciantes que hablaron en la revista justamente aseguran que Juliana y Verónica Guerrero finalmente no les cumplieron y que no querrían devolver la plata. Según las cuentas de ellos, alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos. A continuación, revisemos la línea de tiempo de recorrido de Juliana Guerrero en el gobierno nacional, desde su liderazgo estudiantil hasta la imputación de cargos por el presunto uso de documentación académica irregular para aspirar a un cargo público. Vamos a hablar entonces, en el 2019 inició su activismo en la Universidad Popular del Cesar. Allí estableció relación con René Hernández, estratega del petrismo en la región. Ya para el año 2022 se vinculó al gobierno de Gustavo Petro desde el inicio del mandato. Hablamos entonces en febrero de 2025 en un Consejo de Ministros. El presidente Petro la calificó como una líder joven, activa y rebelde. Días después es indagada por el presunto uso irregular de un vuelo de la policía. En marzo de 2025 fue designada secretaria privada de Armando Benedetti y posteriormente asesora y jefa de despacho. Ahora hablamos de septiembre de 2025. Su hoja de vida es publicada para el Viceministerio de Juventudes. Denuncias sobre presuntas irregularidades en sus títulos académicos llevaron al gobierno a retirar la postulación. En noviembre de 2025, medios del Cesar informaron sobre el interés de construir una plataforma política para aspirar a la gobernación de ese departamento. En abril de 2026, la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal por el presunto uso de documentación académica falsa para aspirar al viceministerio. Juliana Guerrero no aceptó los cargos. Pero precisamente revisemos en qué va el proceso judicial contra Juliana Guerrero, qué ha pasado después de la imputación de cargos en su contra. Así va este polémico caso. El caso de Juliana Guerrero ha estado permeado por opiniones, señalamientos y hallazgos. Todo comenzó cuando el 1 de julio del 2025, según la investigación de la Fiscalía, le fueron expedidos los títulos de tecnóloga en gestión contable y como contadora pública por la Fundación Universitaria San José, documentos que posteriormente se convirtieron en el eje de la investigación penal. En noviembre del 2025, la Fundación Universitaria San José revocó formalmente los títulos académicos de Juliana Guerrero tras identificar presuntas irregularidades en su expedición, decisión que fortaleció las investigaciones administrativas y penales. En ese mismo mes, el Ministerio de Educación abrió una investigación de inspección y vigilancia contra la institución educativa para establecer posibles irregularidades en la expedición de títulos académicos. El 26 de marzo del 2026, la Fiscalía le imputó a Juliana Guerrero los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Durante la audiencia, la exfuncionaria no aceptó los cargos. En la misma diligencia judicial, también fue imputado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, por su presunta participación en la expedición de los títulos investigados. El 22 de julio de 2026, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, al considerar que contaba con suficientes elementos probatorios para llevar el caso a juicio. Ese mismo día se confirmó que la audiencia de acusación quedó programada para el próximo 5 de agosto de 2026, dando inicio a la siguiente etapa del proceso penal. En esta audiencia de acusación, la Fiscalía formalizará ante un juez de conocimiento los cargos y solicitará que el proceso avance hacia la etapa preparatoria del juicio.
1:52 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. El presidente Gustavo Petro pidió a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica denunciar a los empresarios que, según las revelaciones de la revista Semana, habrían entregado dineros para ser favorecidos con la entrega de contratos en el Ministerio del Interior y de Vivienda. Sebastián Cortés, también hay pronunciamientos de otros sectores que dicen... Hola Pablo, muy buenas tardes. Toda una tormenta se ha desatado por las revelaciones de estos chats de al menos 3 empresarios que aseguran que han entregado hasta 600 millones de pesos a las hermanas Guerrero para que hicieran la gestión de varios contratos con el gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro asegura que el cometido de los empresarios no se cumplió, que el gobierno tiene barreras contra la corrupción y que es lo que se ha demostrado, pero que las mujeres deben denunciar a estos hombres ante las autoridades. La revista Semana en este informe estableció a través de estos empresarios, recordemos justamente que las hermanas habrían cobrado por reunirse inicialmente 1 millón de pesos. Por adelantar la gestión ya eran 200 millones de pesos y además, una vez adjudicados los contratos, se acordaba que les dieran el 10% del valor de cada proyecto. Pues sobre este informe se ha pronunciado también el senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda, que señaló que no puede existir tolerancia alguna ante las conductas de corrupción, que todo indicio tiene que ser investigado con independencia y sancionado con el rigor de la ley. Son varios, sin embargo, los pronunciamientos sobre todo estos sectores progresistas que se han producido ante este nuevo escándalo. Aseguran que son las autoridades las que tienen que hacer una investigación rigurosa, que las pruebas son muy delicadas y que estas deben ser incluidas incluso en el caso que actualmente lleva la Fiscalía en contra de Juliana Guerrero. Escuchemos. Personas que han llegado a hacer su agenda propia y de interés personal. Lo que publica la revista Semana con esas pruebas y esos chats a mí me parece escandaloso y grosero y asqueante. No vamos a tapar el sol con una mano. No vamos a ser tibios desde la izquierda con esas prácticas, porque precisamente nosotros fuimos invitados a un proyecto que tenía como objetivo cambiar este país, cambiar las costumbres políticas, luchar contra la corrupción. Estas nuevas pruebas que conoce la opinión pública sobre las hermanas Guerrero, sobre unos presuntos crímenes cometidos por estas 2 hermanas, deben ser investigadas con profundidad y con celeridad. Los múltiples escándalos que ya conoce la opinión pública y estas nuevas pruebas le hacen un gran daño a nuestro proyecto progresista, le hacen daño al pacto histórico y yo insisto, lo diré una vez más, el pacto histórico no puede ser ambiguo con la corrupción. ¿Cuál es la buena noticia? Que el 5 de agosto vamos a tener audiencia de acusación, de parte de la Fiscalía contra Juliana Guerrero por fraude procesal y por falsedad en documento público. Y yo espero que la Fiscalía incorpore estas pruebas que reveló la revista Semana al proceso penal en su contra. En abril de este año, la Fiscalía, recordemos, le imputó el delito de fraude procesal por el presunto uso de documentación académica falsa para aspirar al viceministerio de las Juventudes a Juliana Guerrero. Ella no aceptó los cargos y, como escuchábamos, entonces lo que sigue es la audiencia de acusación, que será en 2 semanas. Pero esperen en la emisión central de Noticias Caracol de esta noche todo el recuento de esta investigación, los chats y otros detalles de estas revelaciones de la revista Semana y también las implicaciones del presunto entramado de corrupción que liderarían las hermanas Guerrero. 7 de la noche, 14 minutos. Juliana Guerrero y su hermana Verónica son señaladas de liderar un entramado de corrupción para favorecer a empresarios con la entrega de millonarios contratos del gobierno nacional. La revista Semana publicó conversaciones y consignaciones sobre cómo operaría esta red criminal. Las revelaciones produjeron la reacción del presidente Gustavo Petro y de la propia Juliana Guerrero. La presunta red de tráfico de influencias vendría operando desde el segundo semestre de 2024. Según los chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, la red de corrupción supuestamente liderada por Juliana Guerrero y su hermana Verónica hacía millonarios cobros a empresarios, con la promesa de acceder a contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Las tarifas estarían establecidas. La primera cita con ellas tendría un valor de 1 millón de pesos. El pago por la gestión de cada contrato rondaba los 200 millones y al adjudicarse se les debía dar el 10% del valor de cada proyecto. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Es la declaración recreada de uno de los empresarios que contó que era directamente Verónica Guerrero quien les daba una actualización de las gestiones, que incluso se comprometía a dar respuestas en determinados plazos, como lo demostraría este chat del 20 de marzo del 2025. Uno de los empresarios citados por la revista asegura que las hermanas Guerrero le habían prometido la entrega de una iniciativa para instalar cámaras de seguridad patrocinadas por el Ministerio
Ministerio del Interior, también un proyecto para la construcción de un acueducto en el municipio del Cesar y un plan de mejoramiento de hogares en distintos municipios. Vero, ayúdame con los mejoramientos, porfa. Ya Hacienda está terminando para mandar a Minvivienda. Está demorado, pero arrancando. Paciencia, please. Sobre este nuevo escándalo, la ONG Transparencia por Colombia se pronunció. El caso ilustra lo que hoy se conoce como facilitadores de corrupción, es decir, personas poderosas que sirven de puente entre funcionarios y actores interesados en capturar recursos públicos. Sin estas personas, difícilmente la corrupción tendría el alcance que ha logrado en Colombia. En los mismos chats se sugiere que funcionarios del gobierno recibirían también dineros, incluso se referían al presidente de la República como el jefe de jefes. El mandatario se pronunció en su cuenta de X sobre estas revelaciones. Aseguró que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado, pero pide a las hermanas Guerrero denunciar a los empresarios. Esta reacción del presidente fue cuestionada por la ONG. Por eso es tan decepcionante la manera como reacciona el presidente Petro al escándalo. Pareciera mostrar nuevamente tolerancia con las presuntas irregularidades de personas cuestionadas cercanas a él, evitando la responsabilidad que le compete a él y a su gobierno por permitir la cercanía de estas personas facilitadoras de presunta corrupción. Los comerciantes que hablaron en la revista aseguran que Juliana y Verónica Guerrero no les cumplieron y no habrían devuelto el dinero. Aseguran que alcanzaron a entregarles más de 600 millones de pesos, pero que ellas dejaron de responder los mensajes. En las últimas horas, Juliana Guerrero negó haberse reunido con contratistas, intermediarios o supuestos empresarios para gestionar contratos. También dijo que no ha recibido comisiones o cualquier otro beneficio por aparentes gestiones de contratos y rechazó que pretendan hacerlo utilizando su nombre.